Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 4.7 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. El enunciado nos dice lo siguiente: en la figura, el punto máximo de la curva vertical de la vía 1 debe caer en la abscisa K0 más 180. Y con respecto a la vía 2 debe estar 1.95 metros por debajo. Como inciso A me pide calcular la longitud de la curva vertical y como inciso B la cota de la rasante en la abscisa K0 más 250. Justo acá podemos observar lo que nos menciona el problema, que el punto máximo se encuentra en la abscisa K0 más 180, que está justo acá. Este es el punto máximo. Y también nos dice que con respecto a la vía 2, esta es la vía 2, debe estar a 1.95, acá está esa distancia, por debajo, ¿no? Por debajo, justo de la vía 2 está a 1.95 por debajo el punto máximo de la vía 1. Me pide calcular la longitud de la curva vertical y también la cota de la rasante en la abscisa K0 más 250. Podemos ver que la curva vertical en sí solo es a partir de este punto hasta este punto. Acá se va a encontrar mi curva vertical. Ahora, esta abscisa puede que se encuentre dentro de mi curva, no puede estar en algún sector de acá, o quizás en algún sector de acá, o posiblemente se encuentre fuera de la curva. Eso lo vamos a poder hallar conociendo las abscisas en los puntos PCB y PTB de mi curva vertical. No, y para esto yo necesito calcular primeramente la longitud de curva y luego calcular las abscisas en esos puntos para luego saber en qué sector se encuentra mi abscisa K0 más 250. Empecemos con los cálculos. Primero vamos a ubicar los puntos PCB y PTB en mi curva. Acá está, justo estos puntos son el PTB y el PCB. Y sabemos que esta distancia que hay entre el punto PIB y PTB va a ser la misma que hay entre el punto PIB y el PCB. Y esas distancias no es nada más que la mitad de la longitud de curva. La pendiente de entrada de mi curva vertical es del 7%, ¿no? Eso me da de dato el problema y se lo denota con la letra M. Y la pendiente de salida va a ser menos 10%. Y se lo denota con la letra N. Bueno, ya recolectado los datos necesarios, vamos a hacer otro análisis. Otra cosa más que podemos decir de la gráfica, que esta distancia de acá que hay entre el punto PCB y el punto máximo se lo denota como una distancia X. Hemos resuelto ejercicios, ¿no?, en las que yo les mencioné que la distancia X se mide a partir de mi punto PCB hacia mi punto de análisis o a partir del punto PTB hacia el punto de análisis en caso de que se encuentre en este sector de acá. Pero cuando hablamos de puntos máximos y puntos mínimos, el valor de X se lo calcula con una fórmula. Tiene su fórmula este valor de X. Pero cuando vamos a necesitar calcular este valor de X en cualquier punto de mi curva, se lo calcula utilizando abscisas o algunos datos que me da el problema. En sí no hay una fórmula para poder hallar esta distancia X si queremos hallar de cualquier punto de la curva. No hay una fórmula en sí, solo existe la fórmula para poder hallar el valor X para el punto máximo o el punto mínimo. Pero si yo quiero hallar este valor de X para cualquier punto, no hay una fórmula en sí. Lo que tengo que hacer es analizar el problema. Quizás yo tenga las abscisas o algún otro dato que en sí me da el problema. Eso tengan en cuenta. Ahora fíjense que acá vamos a ubicar tres puntos. Este punto A que está sobre la vía 2.
el punto B que está justo en esta tangente de entrada y el punto C que está en la vía 1 sobre la rasante, ¿no? Sobre esta curva. Y también esta distancia de 1.95 sería la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Ahora, esta distancia Y es la distancia que hay entre el punto C y el punto B. Que esta distancia Y siempre vamos a hallar cuando hagamos el análisis en cualquier punto de una curva. Si yo quiero hacer el análisis, por decirles, en este sector de acá, pues este punto va a tener un punto que se va a encontrar sobre la tangente y esa distancia que hay entre esos dos puntos se lo denota con la letra Y y es la corrección de pendientes, ¿no? Esta distancia Y se lo va a calcular en cualquier punto. Siempre vamos a calcular esta distancia Y. En este caso yo estoy analizando en el punto máximo, que también va a tener una distancia Y entre el punto en la que se encuentra el punto máximo y el punto B, que va a ser el punto que se encuentra por encima sobre la tangente. Sigamos con el análisis. Primeramente vamos a calcular la cota en mi punto A. Y para esto yo necesito conocer la distancia horizontal que hay entre el punto A y el punto que yo conozca su cota. En este caso yo conozco la cota en mi punto O, que es igual a 500, ¿no? Este me da de dato el problema. Entonces yo tengo que conocer la distancia horizontal que hay entre este punto y el punto A, ¿no? La distancia horizontal, que sería igual a 80 metros. ¿Y de dónde he sacado los 80 metros? Solo he restado la abscisa K0 más 180 menos la abscisa K0 más 100. Restando estas dos me da un resultado de 80 metros. Y esta es la distancia horizontal entre estos dos puntos. Ahora, como paso 1 les dije que vamos a hacer el cálculo de la cota en mi punto A. Y para esto yo voy a partir de mi punto O. Y llegamos a lo siguiente, que la cota en A va a ser igual a la cota en O más, ¿no? Porque estoy subiendo, la pendiente de esta vía, que es del 8% por la distancia horizontal. El valor de la pendiente no tiene que estar en porcentaje cuando lo reemplace en esta fórmula. Reemplazando me da un resultado de 506.4. Ya tengo la cota en A. Ahora voy a calcular, como paso 2, la cota en B. Para esto igual voy a partir de mi punto O y llego a lo siguiente. La cota en B va a ser igual a la cota en O más, ya que estoy subiendo, la pendiente, que es del 7%, que en este caso va a ser la pendiente M, por la distancia horizontal. Y la distancia horizontal sigue siendo la misma, de 80 metros. Reemplazando me da un resultado de 505.6. Ahora voy a calcular la cota en mi punto C. ¿Y de qué manera yo puedo calcular la cota en este punto? Conozco la cota en A, ya lo he calculado. Entonces, para poder hallar la cota en mi punto C, solo puedo restar esta distancia de 1.95. Lo resto y voy a poder hallar la cota en mi punto C. Reemplazando me da un resultado de 504.45. Ya tengo la cota en estos tres puntos, en mi punto A, mi punto B y en mi punto C. Ahora voy a calcular esta distancia Y. Para poder hallar esta distancia Y, yo voy a restar la cota en mi punto B menos la cota en mi punto C. Restando las cotas de estos dos puntos voy a poder hallar Y. Reemplazando me da un resultado de 1.15 metros. Esta es la distancia que hay entre el punto B y el punto C. Ahora voy a calcular la distancia horizontal. Y como les dije anteriormente,
para poder hallar este valor de x, hay una fórmula que solo sirve para los puntos máximos y puntos mínimos. Y la fórmula es la siguiente, que es igual a m dividido entre y por la longitud vertical. M es la pendiente en la que se encuentra en sí mi punto de análisis, que va a ser en este sector, justo donde se encuentra mi tangente con una pendiente de 7%, que es la pendiente M. Y el valor de I, que es la diferencia algebraica de pendientes, que ahorita lo vamos a calcular, y la longitud vertical, que no tengo de dato. El valor de I se lo calcula restando M menos N. Reemplazando me da un resultado del 17%. Ahora este valor lo voy a reemplazar en esta fórmula de acá. Lo estoy manteniendo los valores que tienen así en porcentaje, ya que tanto M como I están en porcentaje, o sea, no van a alterar el resultado. Acá no puedo hacer nada más porque LB en sí es mi incógnita, no conozco. Ahora yo voy a calcular la longitud vertical, pero utilizando la fórmula para poder hallar el valor de Y. Recuerden que yo este valor de Y lo he calculado haciendo la diferencia de cotas, pero para calcular esta Y también existe una fórmula, y esa fórmula es la siguiente, que es igual a I dividido entre 2 por la longitud vertical, todo eso multiplicado por la distancia horizontal al cuadrado. La distancia horizontal es esta, x, que se mide a partir del PCB hacia el punto de análisis, y es la diferencia algebraica, que ya lo hemos calculado, y la longitud vertical va a ser nuestra incógnita. Entonces, en esta fórmula yo voy a reemplazar sus valores. Y es igual a 1.15 y vale 17%, entonces acá va a ser 0.17, LB es mi incógnita y x tiene este valor, está acá elevado al cuadrado. Y de acá yo despejo LB o uso la función solver de las calculadoras y me da un resultado de 79.796 metros. Con esto hemos resuelto el inciso A, que me pedía la longitud de la curva vertical. Antes de pasar al inciso B, voy a calcular esa distancia X, ¿no? Que acá lo dejé en función de la longitud vertical. Entonces acá reemplazo la longitud vertical y X va a tener un valor de 32.857 metros. Este dato me puede servir para posteriores cálculos. Tengo la longitud vertical y tengo esta distancia X. Ahora entro al inciso B, que me pide la cota de la rasante en la abscisa K0 más 250. Y para esto yo necesito primero conocer las abscisas que hay en los puntos PCB, PIB y el PTB. Primero voy a calcular la abscisa en mi punto PCB. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la abscisa en mi punto máximo, que está acá, menos, ya que estoy retrocediendo, la distancia X. Abscisa en mi punto máximo menos X y voy a poder hallar PCB. Reemplazando me da un resultado de K0 más 147.143. Esta es la abscisa en mi punto PCB. Ahora, para poder hallar la abscisa en mi punto PIB, yo digo lo siguiente, que la abscisa en mi punto PIB va a ser igual a la abscisa en mi punto PCB más la longitud vertical dividido entre 2, ¿no? Hasta acá. Esto de acá tengo que sumar a mi abscisa en mi PCB. Reemplazando me da un resultado de K0 más 187.041. Ahora voy a calcular la abscisa en mi punto PTB. Voy a partir de mi punto PIB. Digo que mi abscisa en mi punto PTB va a ser igual a la abscisa en mi punto PIB más LB medios. Reemplazando me da un resultado de K0 más 226.939. Ya hemos obtenido las abscisas en estos tres puntos. Ahora con esto yo puedo conocer la ubicación exacta de
de la abscisa K0 más 250. Viendo la gráfica podemos ver que la abscisa que tengo en mi punto PTB es K0 más 226. O sea que esto es menor a K0 más 250. Por tanto, esta abscisa se va a encontrar fuera de mi curva. Va a estar, por decirles por acá, yo lo estoy llamando como punto Q. Justo mi abscisa K0 más 250 se va a encontrar fuera de mi curva. Para poder hallar la cota en este punto, yo tengo que partir de un punto que yo conozca su cota. En este caso yo tengo de dato la cota en mi punto O. Partiendo de acá, yo tengo que llegar hacia mi punto P y B y luego recién hacia mi punto Q. Entonces primero calculo la cota en mi punto P y B y luego voy a calcular la cota en mi punto Q. Empiezo con el cálculo de la cota en el P y B, que va a ser igual a la cota en O más la pendiente, ¿no? La pendiente acá es del 7%, que va a ser M, por la distancia horizontal que hay entre esos dos puntos, que va a ser igual a 87.041. ¿Y de dónde he sacado este valor? Solo he restado la abscisa que tiene el P y B y la abscisa que tiene el punto O. Restando estas abscisas me da este resultado. Entonces yo acá reemplazo sus valores, me da un resultado de 506.093. Recuerden que la pendiente M tiene 7%, entonces acá no tiene que estar en porcentaje. Ahora voy a calcular la cota en mi punto Q, que va a ser igual a la cota en mi punto P y B menos, porque estoy bajando, la distancia horizontal que hay entre esos dos puntos. ¿A qué va a ser igual la distancia horizontal entre esos dos puntos? Va a ser igual a LB medios más 23.061. ¿no? Acá está LB medios más 23.061. Pero este valor de 23.061 lo he calculado restando la abscisa de K0 más 250 y la abscisa del punto PTB. La diferencia de estas abscisas da este resultado. Ahora, a esta distancia horizontal yo tengo que multiplicar la pendiente de esta tangente o de esta recta, que es del 10%. Reemplazando me da un resultado de 499.797. Y con esto hemos calculado la cota en la rasante de la abscisa K0 más 250. De esta manera hemos concluido con el problema 4.7. No se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les envíe una notificación en cuanto yo suba un nuevo video en la que resuelvo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Muchas gracias por ver el video y será hasta otra oportunidad.